Continúan las repercusiones. Una lucha de traiciones. Con la del abogado David Cohen se siguen sumando muertes, adjudicamientos de personajes de alto impacto en la Ciudad de México que en su enorme mayoría de los casos no han sido resueltos y siguen en un marco de impunidad. El del abogado Cohen es uno más, cometido casi con el mismo modo de operación. Uno o dos sujetos se aproximan a la víctima, uno le dispara, huyen. Casi siempre son asesinatos que se cometen en lugares muy concurridos. El asesinato de Cohen Sacal fue en las puertas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en un lugar que está plagado siempre de gente, de policías, de seguridad. Él mismo contaba con un grupo de custodias que no reaccionaron ante el ataque. Al asesino lo persiguió un agente de investigación que estaba en el lugar, le disparó y lo detuvo, luego llegaron los policías. Bueno, y en las declaraciones de quien lo asesinó a un joven de 18 años, además de decir que le iban a pagar 30,000 pesos, dijo que lo habían contratado en Tepito y que había asesinado ya a otra persona, también justo ahí, muy cerca del Tribunal de Justicia de la ciudad, hace unos meses. Y este miércoles policías detuvieron a otro de los presuntos implicados de este homicidio. Se trata de un joven identificado como Donovan N. Fue detenido un segundo implicado en el asesinato del abogado David Cohen. Se trata de Donovan N., quien presuntamente habría mediado entre el autor intelectual del homicidio y el sicario que lo ejecutó, a quien le habrían prometido un pago de 30,000 pesos después de cometer el crimen. La Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México también dio a conocer las primeras declaraciones de Héctor N., perpetrador del homicidio. El joven de 18 años dijo que llegó a las inmediaciones de la ciudad judicial con un amigo, esperó a David Cohen casi media hora y una vez que el litigante salió de los juzgados se acercó y le disparó a corta distancia. Inmediatamente después del ataque, un elemento de la policía de investigación que pasaba por el lugar detuvo al joven asesino luego de dispararle en un brazo. Héctor, a quien se espera procesar por homicidio doloso, dijo ser originario de Tepito y vivir actualmente en Xochimilco. También aclaró que su modo de subsistencia era vender ocasionalmente productos robados. Añadió que un amigo le ofreció ganarse un dinero fácil y aceptó matar a un abogado importante sin hacer preguntas. Las declaraciones del sicario son tomadas con reservas por las autoridades debido a que el lunes intentó engañarlos asegurando que era menor de edad. El asesinato de David Cohen ocurrió el lunes, a plena luz del día, en las puertas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, un lugar plagado de gente y policías. El mismo Cohen contaba con un grupo de custodias que no reaccionó ante el ataque. Con la detención de Donovan N., las autoridades capitalinas buscan arrojar luz sobre el caso y reiteran que las indagatorias siguen en curso con el objetivo de evitar la impunidad. Para ADN Noticias, Víctor Núñez, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, este caso se tiene que investigar, son casos de alto perfil que tienen que ser investigados y que tendrían que llegar a quiénes son los autores intelectuales. En algunos casos, como en este, hay autores materiales que terminan siendo detenidos, pero normalmente no llegamos en casi ningún caso a detener, a saber, por lo menos saber cuáles fueron los móviles y quiénes fueron los autores intelectuales. Y eso es porque sale baratísimo matar a alguien en México. 30,000 pesos a un chavito de 18, 19 años que mata sin preguntar a quién para ganarse un dinero. Y eso ocurre un día sí y el otro también. Las principales muertes en el año que lleva la administración Sheinbaum en la ciudad, Clara Brugada, en la Ciudad de México, son muchas. Habría que comenzar de unas semanas antes de que asumiera Claudia Sheinbaum. Fue asesinado en Coacalco, en el Estado de México,
un hombre que tenía mucho peso, mucha importancia en la ciudad, que iba a tener más importancia ahora, que fue el comisario jefe Milton Morales Figueroa, era el jefe de inteligencia de la policía capitalina. Se supone que sería el jefe, uno de los jefes del CNI con García Harfuch en el gobierno federal, y fue asesinado el 21 de julio. Se atribuyó, se detuvo también se supone un autor material, y se atribuyó el crimen a un grupo criminal de la Ciudad de México. El 17 de octubre hubo 2 ataques simultáneos que después se descubrió que no estaban relacionados. El de Diana Sánchez, la lideresa de los ambulantes, su mamá es una dirigente histórico del comercio ambulante en el centro de la ciudad, y la abogada Oralia Pérez. Diana sobrevivió, aunque sus acompañantes fallecieron. Los asesinos de la abogada sí fueron detenidos, y en ese caso sí se llegó hasta la autora intelectual. El 20 de mayo, en el crimen más delicado, más grave que ha habido en la Ciudad de México, en el último año estoy hablando, fueron asesinados Jimena Guzmán y José Muñoz, 2 altos funcionarios de la ciudad y de los más cercanos a Clara Brugada. No sabemos cómo está la investigación. Ha habido, dicen las autoridades, algunos avances, pero no sabemos ni quiénes fueron los autores, ni tampoco cuál fue el móvil. El 29 de septiembre, ya lo hablamos también, fue asesinado el estilista, influencer Miguel de la Mora en pleno Polanco. Estaba relacionado con muchas figuras del mundo artístico, del mundo empresarial, pero también con figuras relacionadas con el crimen organizado. Era muy amigo, uno de sus últimos viajes había sido con Diana Esparragosa, la nieta del Azul Esparragosa, el fundador del cártel de Sinaloa. El 9 de octubre, 4 personas en 2 motocicletas mataron al joven actor argentino que estaba radicado en México de 23 años, Federico Dorcas. Y este 13 de octubre a David Cohen. Lo que sucede, insistimos, es que la vida no vale nada. Cualquiera puede simplemente utilizar un arma para matar a quien sea. Esa es la realidad, Viviana. Sí, sin lugar a dudas, es muy, muy complicado lo que está pasando, y sobre todo pueden no ser muchos asesinatos como lo hemos visto en muchos otros estados del país, como por ejemplo en Sinaloa, en Sonora, en toda esa zona que es mucho más, que hay muchos más asesinatos, pero los que se han dado aquí en la Ciudad de México son de alto impacto, y bueno, eso es la percepción que queda en la gente. El viernes pasado hablábamos de este tema precisamente con el secretario de Seguridad capitalino, con Pablo Vázquez, y esto fue lo que nos dijo. A ver, hay casos, los llamamos paradigmáticos, que han sido muy conocidos en la opinión pública, que algunos se dice que están relacionados con narcomenudeo, otros con extorsión, con distintos aspectos. Sé que el caso de estos 2 cantantes, influencers colombianos, el asesinato se da en el Estado de México, eso es lo que sabemos, pero ¿qué conocemos de parte, por ejemplo, de la investigación realizada aquí en la Ciudad de México? ¿Qué es lo que se ve en la Ciudad de México? Que estas personas abordan un vehículo en el poniente de la ciudad, en la alcaldía Miguel Hidalgo, se suben al vehículo, no hay coerción para ello, y transitan de manera ininterrumpida en ese vehículo hasta llegar al municipio de Nezahualcóyotl, en la frontera entre la Ciudad de México y el Estado de México. Nosotros estamos ayudando con ese seguimiento y cualquier otra línea de investigación que se desprenda del mismo, pero se ve el internamiento hacia el Estado, donde ya el Estado ha dado cuenta de lo que va sucediendo. ¿Y qué pasó con el caso de Mickey Herr, que iban directamente contra él? Es una investigación en curso, se está trabajando desde luego con la Fiscalía de la Ciudad de México, estamos trabajando de manera muy coordinada con el Gobierno de México. Tenemos distintas líneas de investigación abiertas, la investigación avanza bien, insisto, avanza de manera muy coordinada. Como lo mencionó en su momento el secretario Omar García, tenemos ante nosotros lo que evidentemente fue un ataque directo a la víctima. A ver, el caso quizás más doloroso, más público, es el asesinato de Jimena y José, 2
altos funcionarios del gobierno de la ciudad, muy cercanos además a la jefa de gobierno Clara Brugada desde años atrás. ¿Qué sabemos de esa investigación? Se realizaron hace algunas semanas un operativo importante entre el Estado de México y la Ciudad de México. Ocurrió en ambas entidades, donde se detuvieron en 11 acciones distintas a 13 personas. De esas personas hay un grupo de personas que tiene una participación directa en la organización del evento. Hay un grupo que tiene una participación indirecta o accesoria de proveeduría logística, de manejo de información relacionada, y esas personas fueron detenidas. Se está avanzando en la parte ministerial para cumplimentar órdenes de aprehensión, ya sea por asociación delictuosa o vinculadas al homicidio directamente, y a partir de ahí se desarrollaron nuevas líneas de investigación que se han estado profundizando para avanzar y dar con toda la célula material y desde luego con los autores intelectuales. Ese es el objetivo. Bueno, ojalá se llegue a los autores intelectuales. En la mayoría de los casos no se termina llegando a los autores intelectuales. No es un problema del secretario de Seguridad, de Pablo Vázquez, que es de los mejores secretarios de Seguridad que ha tenido esta ciudad, él y Omar García Harfuch en muchos años. Es un problema de que la vida, insisto, no vale nada y que la violencia se ha implantado en la sociedad. ¿Por qué? Porque hubo muchos años de tolerancia y de impunidad para que así sucediera. Es muy fácil matar a alguien y simplemente se hace por un puñado de pesos. Sí, Jorge, pero y no solamente se trata de asesinatos. En estos días el periférico norte de la Ciudad de México estuvo bloqueado por la desaparición de una jovencita de 16 años por Kimberly, y ha habido también en otro caso durísimos reclamos por la desaparición de otro joven de 21 años, Carlos Emilio Galván. Él desapareció en uno de los bares más importantes de Mazatlán, cuyo propietario es nada más ni nada menos que el secretario de Economía de Sinaloa, Ricardo Velarde. Familiares y amigos de personas desaparecidas bloquearon por más de 15 horas Periférico Norte para exigir el apoyo del gobierno del Estado de México en la búsqueda de sus seres queridos. Entre los casos que llevaron a la protesta está el de Kimberly Moya, de 16 años. Desapareció el 2 de octubre en Naucalpan. Yo creo que viene desde la inseguridad total. O sea, yo creo que no es de que las autoridades se dediquen a buscar a alguien. Creo que eso no es la raíz. O sea, literalmente no debería de haber desaparecidos. Sin embargo, no, o sea, cuando no debería de ser así, deberíamos de caminar tranquilos. O sea, 15 minutos para mi hija fue ahorita 12 días donde no la veo. Durante la protesta, también se unió la familia de Juan José Velázquez, de 32 años. Se desconoce su paradero desde el 20 de septiembre. No es el único caso. En Mazatlán, Sinaloa, lleva más de una semana desaparecido Carlos Emilio Galván Valenzuela, de 21 años, originario de Durango. Se le perdió la pista luego de salir con 2 de sus primas al bar Terraza Valentino, en el Malecón. De acuerdo con las declaraciones, a las 2:30 de la mañana el joven fue al baño, pero no regresó. Su familia denuncia que las autoridades no les han dado avances de la investigación. Diario está su papá y familiares prácticamente de guardia en la fiscalía esperando avances, esperando resultados, tratando de aportar más información, cualquier cosa que fuera necesaria, pero no tenemos ningún reporte, ningún avance. Otro caso es el de Ana Amelie García Gámez, joven que subió a la Jusco desde el 12 de julio. A 3 meses de su desaparición, las autoridades no cuentan con una línea de investigación clara sobre su paradero. De acuerdo con el espacio digital Red Lupa, de 2022 a 2025, el número de desaparecidos creció 28%. 5 estados concentran el 44.3%: Jalisco, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz y Nuevo León. El porcentaje general de mujeres desaparecidas se mantiene alrededor del 23%. Yo creo que desde ahí es como formar esa conciencia desde dónde está llegando la maldad en un estado donde se supone que deberíamos estar tranquilos, seguros, y no que realmente las autoridades tengan que buscar a alguien que está desaparecido. Bueno, y vamos a otro tema. En los términos de la minuta que habían aprobado los diputados, el Senado avaló la reforma a la ley de amparo.
Es una reforma que realmente deja en el desamparo a muchos de los ciudadanos. Mientras Morena celebra el triunfo, la oposición ha advertido y advierte que se trata de un golpe al Estado de Derecho y un intento por limitar la acción de los jueces. Este debate está relacionado sobre todo en un tema muy importante, que es la retroactividad, porque se establece que en los juicios nuevos que haya, los juicios que estén ya en curso, se va a llevar a cabo la ley como lo quieren ahora. Y esto evidentemente viola todas las leyes de retroactividad. ¿Por qué? Porque está incluso en el artículo 14 de la Constitución. Imagínese usted que lleva hoy un caso que le están desalojando de su propiedad porque el gobierno simplemente decidió que era para el bien común su casa y está en un litigio. Y usted se ha amparado para no desalojar su casa en lo que se resuelve todo este litigio. Pues hoy, con esta nueva ley, como la ley cambia y es retroactivo el tema del amparo, ya no se podrá amparar, podrá seguir su juicio, pero ya fuera de su casa. Y como este caso, son muchos. Como ya es costumbre, Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados esperaron que cayera la noche para hacer la chicana. Aprobaron la reforma a la ley de amparo con todo y el artículo transitorio de retroactividad. Es decir, la nueva ley se usará a modo para resolver asuntos que ya están en litigio. Los procesos no se agotan en un solo acto, hay etapas. Estas etapas procesales generan derechos adquiridos. ¿Qué pasa entonces con los asuntos presentados posteriormente? Implica una distinción temporal. Lo hecho queda bajo la ley antigua, lo que se haga después bajo la nueva. La oposición acusó inconstitucionalidad. Aplicar las nuevas reglas del procedimiento a juicios en curso, aunque sea solo a etapas futuras, implica alterar las condiciones bajo las cuales las partes accedieron al proceso. En otras palabras, es una forma encubierta de retroactividad. Pero la suerte de todos los mexicanos ya estaba echada porque la orden vino de Palacio Nacional. Una reserva que fue comentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y consensuada por nuestro coordinador, el diputado Ricardo Monreal Ávila. En el PAN dijeron que esta iniciativa solo tiene una finalidad. Esto es para que los autoritarios de Morena le puedan decir no puedes participar. Es decir, que te digan, Claudia Sheinbaum. La reforma propuesta por el gobierno limita las suspensiones del amparo, el interés legítimo para solicitarlo e incluso pasa por alto la presunción de inocencia. Quieren que el gobierno pueda expropiar, clausurar, congelar, perseguir sin que un juez pueda detenerlos. Ya por la tarde, la reforma llegó al Senado y sin pasar por comisiones, se votó en fast track en el Pleno. No se puede legislar para tratar de amenazar, amedrentar o perseguir opositores, adversarios o incómodos al régimen. Beneficia a los políticos mañosos, incompetentes y corruptos que con sus actos violan los derechos de la gente. La reforma, que deja en el desamparo a los mexicanos, entrará en vigor una vez que la presidenta Sheinbaum la publique en el Diario Oficial de la Federación, aunque la oposición intentará que sea revisada por la Suprema Corte. La Corte tendrá una prueba de fuego al momento de resolver. Con información de Maxi Peláez e Irving Pineda, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, recuerda que ayer le informamos que le quitaron la visa estadounidense, eso lo informó Reuters, a 50 políticos, funcionarios mexicanos. Uno no fue desmentido, uno de ellos, él mismo lo reconoció el día de hoy, fue el ex gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo. Astudillo dice que no le explicaron las causas por las que le quitaron la visa, pero que cree que fue porque hizo críticas a Donald Trump por el tema de los aranceles. Por lo pronto hay por lo menos 50, dice Reuters. Hay otras fuentes que dicen que serían muchos más, pero nadie, por lo menos Astudillo, tuvo la valentía de decir, sí, me quitaron la visa. Hay gobernadores, hay políticos, hay funcionarios. Hoy Adán Augusto López dijo
que quizás sí se la podían haber quitado, pero que a él nadie le había informado nada. Hay otros que hasta se divorcian porque les quitaron las visas al esposo y a la esposa, ahí como fue el caso de Marina del Pilar, la gobernadora de Baja California, que pasó a molestarse con el marido porque hubo complicaciones, se confrontaron cuando les quitaron las visas. Y vamos a otro tema. El presidente Donald Trump ha confirmado que ha autorizado a la CIA a llevar a cabo acciones encubiertas en Venezuela. La presión contra Nicolás Maduro se incrementa todos los días. La mañana de este miércoles, el diario estadounidense The New York Times informó que la administración Trump autorizó de manera secreta a la CIA que llevara a cabo acciones encubiertas en Venezuela. Horas más tarde, confirmó la información. I authorized for two reasons, really. Number one, they have emptied their prisons into the United States of America. They came in through the they came in through the border. They came in because we had an open border policy. And as soon as I heard that, I said, a lot of these countries, they're not the only country, but they're the worst abuser. And they've entered there. And the other thing of drugs, we have a lot of drugs coming in from Venezuela. And a lot of the Venezuelan drugs come in through the sea, so you get to see that. But we're going to stop them by land also. Donald Trump dijo que considera atacar por tierra a los cárteles venezolanos debido a que tienen bajo control el tráfico por mar. Al menos 27 personas han fallecido en los ataques en aguas internacionales del Caribe. De acuerdo con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, algunos de los muertos en los ataques en el Mar Caribe eran de nacionalidad colombiana. La autorización permitiría a la CIA ejecutar operaciones letales en Venezuela y realizar diversas acciones en la región del Caribe. Además, tendría la capacidad de actuar contra Maduro o su gobierno de forma unilateral o en conjunto en una operación militar más amplia. Por lo pronto, no está claro si la CIA está planificando operaciones específicas en Venezuela o si la autorización está contemplada como una contingencia. La líder opositora venezolana, ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, dijo que el pueblo venezolano siente que finalmente está obteniendo un liderazgo que aborda la trágica situación en Venezuela. Se nos ha pedido que esta estructura criminal sea enfrentada usando la aplicación de la ley, y eso es finalmente lo que está sucediendo. En medio de las presiones y el temor ante las acciones estadounidenses, Nicolás Maduro se pronunció en contra de una guerra en el Caribe y un cambio de régimen. Dijo que en estos casos, la paz se gana. Bueno, Maduro es un dictador y lo que hizo es mantener una dictadura, empobrecer al pueblo venezolano durante años. Y recordemos una cosa, para las autoridades estadounidenses, el líder del principal cártel de Venezuela, el cártel de los soles, es el propio señor Nicolás Maduro. Mientras tanto, sigue la tensión en Gaza. Ayer le decíamos, sí se firmó el acuerdo de paz, sí se liberaron algunos rehenes, pero la tensión no ha desaparecido y hay muchos puntos complicados. Benjamín Netanyahu acusó a Hamás de no entregar los restos de los rehenes que faltan. Hasta el momento solo ha enviado 8 restos de rehenes. Uno de ellos, dice el gobierno de Israel, que no pertenece a uno de los rehenes, mientras el ejército israelí mantiene ataques esporádicos en Gaza, al tiempo que restringe el ingreso de ayuda humanitaria hasta que no se entreguen los restos de los rehenes que fallecieron durante la prisión, el cautiverio que tuvieron ahí en Gaza. Hay otro problema más que se suma a estos, es que Hamás ha estado asesinando, ajusticiando a personas que ellos consideran que colaboraron con Israel durante la toma de Gaza del gobierno israelí. Así despidieron a Daniel Shimon Pérez en un cementerio de Jerusalén. Era uno de los 28 rehenes sin vida que hasta esta semana seguían bajo la custodia del grupo terrorista de Hamás. Daniel fue identificado por su hermana y junto con su cuerpo regresó a Israel vivo Matan Agres. Él, junto con los otros 19 rehenes secuestrados, tienen síntomas de desnutrición severa, con falta de exposición solar y con daños físicos por el uso prolongado de cadenas en las piernas. El gobierno de Benjamín Netanyahu acusó a Hamás de no hacer lo necesario para entregar los restos de los rehenes que faltan. Hasta el momento van 8. Incluso este miércoles señaló que uno de los cuerpos no corresponde a ninguna de las víctimas secuestradas el 7 de octubre de 2023. Mientras que Israel ya envió a Gaza 90 cuerpos de palestinos.
Además de los roces por este tema, el ejército israelí mantiene ataques esporádicos en Gaza y restringió el ingreso de ayuda humanitaria, permitiendo solo la mitad de los camiones acordados y retrasando la reapertura del cruce de Rafah en Egipto. Israel justificó la medida argumentando la lenta liberación de los secuestrados fallecidos. La autoridad palestina anunció estar preparada para operar ese paso fronterizo entre Gaza y Egipto. Otro punto donde incrementa la tensión es en Cisjordania. Medios locales reportaron nuevos ataques al sur de Tubás. Fue entre pobladores y soldados israelíes. De forma paralela, Brad Cooper, jefe del Comando Central del Ejército de Estados Unidos, instó este miércoles al grupo terrorista de Hamás a suspender la violencia contra civiles palestinos en la Franja de Gaza. Esto luego de que se dio a conocer imágenes de Hamás asesinando a gazatíes, a quienes acusó de estar colaborando con Israel. Brad Cooper agregó que Hamás debería aprovechar la oportunidad histórica para la paz y apegarse estrictamente al plan de paz de 20 puntos del presidente Trump, desarmándose sin demora. Bueno, y lo decíamos, es muy difícil que se llegue a un acuerdo de paz total. ¿Por qué? Porque se está negociando con un grupo terrorista que es Hamás y que difícilmente van a cumplir lo que se dice. No han entregado los rehenes ni los cuerpos de los rehenes que tienen en Gaza y en toda esta zona a Israel. Y bueno, eso va a complicar toda esta relación y todo este trabajo que se está haciendo para poder obtener la paz en Medio Oriente. Muy bonita noche. Nosotros ya nos vamos. Lo esperamos mañana en punto de las 11 de la noche. Sueñe bonita. Bonita noche. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder en la política, todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.